Entonces, quiero que abran sus Biblias, por favor, conmigo en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, miren cuál era la condición de la tierra en el principio de todas las cosas. Dice que Dios creó los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desolada, es una palabra más correcta de acuerdo a la palabra que se usa en el hebreo, más que desordenada. Desorden nos da la imagen de que existía algo ahí, ¿sí? Si algo está desordenado es que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero en realidad la palabra en hebreo es una palabra que implica desolación, o sea, no, como era vacío, no existía nada, ¿verdad? Y entonces Dios empieza a hablar y Dios empieza a crear. Y no me quiero alargar, así que yo les voy a hacer un resumen. Entonces, primero dice que Dios crea o hace o llama a existencia la luz. Y dice, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era bueno, y separó Dios la luz de las tinieblas. Este versículo a mí me fascina mucho. Yo cuando era jovencita en el colegio y también un poco ya en la universidad, me fascinaba la física. De hecho, si hubiese decidido irme a estudiar al exterior, seguramente hubiese estudiado algo así como física teórica, física cuántica o algo así, porque es fascinante lo que ocurre a nivel del átomo, es fascinante lo que ocurre a nivel de las partículas, estudiar la energía de la ciencia, ¿verdad? Y cuando yo leí este versículo, me parecía tan interesante porque si ustedes ven las concepciones y los conceptos teóricos de la física, cuando Dios crea en este momento la luz, no solamente crea la luz, crea una división crea una dualidad. ¿Se dan cuenta? Puede ser que antes de eso estaba desarrollado, digamos, todo el potencial de la tierra, pero crea Dios, separa la luz de las tinieblas. ¿Se dan cuenta? Miren, y todo en nuestra existencia responde a la hermosura de la dualidad. ¿Por qué? Porque un texto no podríamos haber inventado, por así decir, la escritura si no hubiese la separación de la luz con las tinieblas. ¿Por qué? Porque no sería todo luz o sería todo oscuridad. No podríamos marcar la separación de la luz de las tinieblas. Es también la creación para mí del tiempo. Sí, porque Dios dice, y fue la noche y el día. Entonces, Dios estaba creando el tiempo entre lo que ¿cómo les puedo decir? La dualidad es la existencia de lo no existente. ¿Se dan cuenta? Es el tiempo. Estoy aquí, si existo en este momento, en este lugar, no existo en este momento y en este lugar. ¿Se dan cuenta? Entonces es esa separación dual que crea este mundo tan maravilloso que nosotros podemos experimentar. Y no es en ese momento que Dios crea el sol, la luna o las estrellas. Dios hace, ¿se dan cuenta? La separación de la luz con las tinieblas. Entonces crea como los cimientos de esta realidad que nosotros vivimos y experimentamos como seres humanos. Y la Biblia nos dice que la luz del mundo era Jesús, era Cristo, ¿verdad? Entonces es como que desata el mundo natural para ser invadido por el mundo espiritual. Amén. Entonces, Dios crea los cimientos de lo que puede ser esta realidad. Luego Dios dice en el versículo
siguiendo dice, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Se dan cuenta? Entonces, digamos, en un mundo donde, hay un científico, un físico teórico que a mí me encanta escuchar, es un hombre cristiano, que su testimonio es tremendo, se llama Hugh Grant, ¿no? Hugh Ross. Hugh Ross tiene una página web, es hermosa, él solamente por el testimonio de ver las estrellas, de ver la evidencia de la creación de Dios en las estrellas, se encuentra con Dios. Y él pensaba que era como que el único cristiano en el mundo, más o menos. 7 años él fue cristiano sin haberse encontrado con otro cristiano en ese mundo científico tan cerrado en el que él vivía, en Canadá. Entonces, ahí en la universidad, entre físicos cuánticos, físicos teóricos, ¿cómo se llama? Físicos espaciales, ¿cómo les dicen a los físicos que estudian todas las estrellas? No son astrólogos, es otro. Ya, ahorita se va a acordar Rodrigo, pero bueno. Entonces, este hombre describe obviamente los 6 días de la creación de una manera diferente en función de las estrellas y cómo se movieron los astros y cómo se movió todo el universo para que pueda existir la vida sobre la tierra. Pero yo estoy haciendo un análisis un poco más, vamos a decir, tal vez superficial, no tan científico, y más teórico, ideal, ¿verdad? Entonces, al Dios, este doctor Hugh Ross dice que la Tierra era llena de gases, como podemos ver que es Saturno o Neptuno. Entonces, no había lugar firme en qué pisar. No había la atmósfera como nosotros la podemos ver encima y las aguas como vemos ahora. Entonces, en ese momento Dios hace una separación, dice la expansión de las aguas que estaban arriba, y eso entendemos por como Dios aislando una atmósfera, y las aguas que estaban abajo, los mares, ¿verdad? Y para mí, en ese momento Dios también crea el espacio, el lugar donde puede existir, donde se puede desarrollar toda la historia. ¿Se dan cuenta? Ahí, en ese margen entre las aguas que están arriba y las aguas que están abajo, es el escenario de Dios. Dice, no, ahora vamos a poner la cortina, vamos a poner el piso, y ahora sí, este es mi escenario en el que yo voy a desarrollar todas las cosas. Finalmente Dios separa las aguas de la tierra seca. Miren, siempre Dios haciendo esta separación, siempre la luz de las tinieblas, la expansión, las aguas que están arriba de las aguas que están abajo. Ahora Dios separa las aguas de la tierra seca y va marcando un orden en el cual toda la vida se puede desarrollar. Entonces, habiendo establecido todo este orden, Dios ahora sí establece las lumbreras. Pone el sol, la luna y las estrellas para marcar las estaciones, para marcar los tiempos. Pone al sol para señorear de día y pone a la luna y las estrellas para señorear de noche. Habiendo establecido ya y un día antes, miren, qué interesante, un día antes de eso, Dios, al separar la tierra seca, manda que la tierra produzca todo tipo de hierbas. Y me parece tan interesante porque hasta ese momento Dios no había creado el sol o no había establecido el sol, pero las plantas viven del sol. Entonces es como que toda la vida era sustentada por Dios mismo, ¿no? Es como para que nosotros
nos rasquemos la cabeza y dices, ¿cómo hace eso Dios? ¿Cómo crea primero las plantas, todas las hierbas, y después pone el sol? Si las plantas tienen que vivir del sol. Pero bueno, ese es el orden que Dios nos marca en Génesis. Finalmente Dios habla a las aguas y le pide que produzca todo tipo de peces y aves que se muevan por el firmamento. Y el sexto día finalmente Dios produce todos los seres vivientes y al hombre. Pero nosotros lo que podemos también ver es que cada sistema depende de otro. O sea, los animales, las aves y los peces dependen de que existan hierbas, ¿sí? Dependen de que existan plantas. Sin las plantas no se puede generar el oxígeno que necesitan los animales para vivir. Y entonces estos peces y aves también son como la base de alimentación de seres más grandes, como ya los mamíferos y los animales que se arrastran sobre la tierra, y finalmente el hombre. Entonces, me parece sorprendente este orden tan específico que Dios le da a toda la creación. Y yo estaba orando un día y Dios habló, el Espíritu Santo trajo una frase a mi mente y me dijo: donde no hay orden, no puede existir vida. Y me impactó tanto esta frase porque y me llevó a Génesis, a analizar esta parte, este primer capítulo de Génesis. Entonces, desde ese día he estado analizando el orden de las cosas, el orden en mi vida, el orden entre todas las cosas que nosotros hacemos. Y también he estado analizando la relación que existe entre el orden y la prosperidad, entre el orden y la abundancia, entre el orden y la salud. Miren, a veces los médicos cuando hablan de la salud de una persona referida a su alimentación, dicen tienen una alimentación desordenada, ¿verdad? Cuando hablamos de un hogar, hablamos de una familia que tal vez está teniendo problemas, ¿qué es una de las primeras cosas que nosotros vemos o tratamos de ministrar con el pastor? Es el orden. Las cosas están desordenadas, ¿no? Puede ser que el padre de familia tiene otras prioridades, puede ser que la madre de familia tiene otras prioridades, pero generalmente, ¿no? El desorden lo que trae en tu vida es destrucción. Y porque Dios Dios no puede generar vida. Mire, dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios estaba presente, pero no es hasta que Dios trae orden a la creación que recién el Espíritu se puede mover desatando vida. Entonces, Dios empieza a declarar y trae la luz, mira, esta separación. ¿Y qué es el orden? El orden es separar las cosas. Me acuerdo que cuando eran pequeños mis hijos, yo guardaba cajitas de zapatos o canastitas y qué sé yo. Y cada canastita o cajita de zapato era para guardar un tipo de juguetes. Me acuerdo que tenían su canasta grande donde poníamos ahí todos los bloques de madera. Tenían otra canastita así, o era un tupper, no me acuerdo, donde poníamos todos los autitos. Había otro donde, una cajita donde guardábamos los rompecabezas. Y cuando yo les decía, ya chicos, vamos a ordenar, o sea, ellos se sentaban a jugar, digamos, en el cuarto de juguetes que yo había armado, y no se podían levantar sin volver a poner todo lo que habían sacado otra vez a su lugar. Y bueno, un poco por la influencia de Montessori en mi vida, yo no les dejaba sacar otra canasta o otra cajita si es que no habían guardado la de los avioncitos, digamos, otra vez en su lugar. No dejaba que hagan así una. Y a veces habían personas que me decían, no, pero
son juguetes, o sea, ¿qué importa? Y yo les decía, no, sí importa, porque esto es lo que es importante para ellos hoy en día. Y si yo les enseño a cuidar lo que es importante para ellos hoy en día, el día de mañana, cuando les entregue la llave del auto, ¿cómo lo van a tratar? Porque eso es importante para ellos ahora. Pero en ese entonces sus juguetes eran su mundo. Entonces, me acuerdo, era instruir en el orden, ¿verdad? En los estudios, donde no importa qué ámbito tú analices, si hay orden, hay vida. Y si hay orden, entonces es donde Dios puede empezar a soplar. Dios puede empezar a traer prosperidad. Y yo he estado orando por esta mañana, y yo le he estado pidiendo al Espíritu Santo que Él deposite en cada uno de ustedes, en mí también, una capacidad sobrenatural para traer orden a cada área de nuestras vidas. Miren, no se trata de legalismo, no estoy hablando de legalidad, no estoy hablando de castigar, de enojarse. Estoy hablando de empezar a pedirle al Espíritu Santo que nos empiece a mostrar qué cosas tenemos que mover, qué cosas tenemos que separar en nuestras vidas. Todo esto aquí, en esta caja, todo esto otro en este lugar, ¿verdad? En mi desayuno, comer estos alimentos. En mi almuerzo, estos alimentos. ¿Qué tal si uno empieza a comer todo el día y de todo? ¿Qué va a pasar con tu cuerpo? Ni aunque ores pidiéndole 1000 milagros para que Dios te ayude a bajar de peso, va a haber un desorden en tu metabolismo, en cómo digieres, en cómo procesas los alimentos, ¿verdad? Si empiezas a gastar en cosas que no necesitas, si empiezas a responder simplemente a cada intención que tienes de antojo para comprar, ¿cómo van a terminar tus finanzas? ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios necesita traer orden a nuestras vidas porque Dios quiere prosperarnos. Y me pareció tan interesante que ¿cómo es que Dios empieza a traer orden? ¿Qué instrumento utiliza Dios? Utiliza su palabra para traer orden. Y el Espíritu Santo me decía, ahí hay una clave, porque yo le decía, Espíritu Santo, ¿dónde comienzo a ordenar? Ya, lo más grave para mí son mis libros, porque ahí en mi escritorio tengo mis libros de educación, tengo mis libros de la iglesia, y los libros de la iglesia tengo de finanzas, de familia, de profecía, y entran a mi biblioteca y alguien quiere sacar un libro, alguien refiriéndose a David, no, ¿qué vas a tocar? Vas a desordenar, ¿no? Porque después ya lo deja por ahí y ya no me acuerdo con qué grupo de libros iba ese libro. Y después cuando lo voy a buscar aquí estaba y no está. Y entonces, ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Y cuánto tiempo pierdo buscando ese libro por todos los cajones, las oficinas, las mesas de noche? Pierdes tiempo. Eso no es prosperidad. Entonces, si sacas algo, lo vuelves a poner en su lugar. Pero primero tiene que tener un lugar. Porque si no tiene un lugar, en realidad no está desordenado. ¿Se dan cuenta? Pero yo decía, bueno, Señor, ¿por dónde comienzo? Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que comiences por tus palabras, por cómo hablas. Y, ¿saben? Cada vez que entro a veces a mi escritorio, siempre digo algo. No importa cuánto tiempo haya pasado el día anterior ordenando, porque trato siempre de organizar mis documentos, mis papeles, lo que estoy haciendo para la iglesia, lo que estoy haciendo para el colegio, lo que estoy haciendo para mis hijos, los trámites de Camil, los trámites de Diel, los trámites de Fund de Empresa y no sé cuánta cosa más. Y siempre entro a mi oficina y digo, ¡ay, qué desorden! Nunca digo, ¡ay, qué lindo! Miren, he mejorado con respecto a ayer. Siempre digo, ¡ay, qué desorden! ¿Cuándo terminaré de ordenar?
Y el Espíritu Santo me dice, no, quiero que comiences por tus palabras. Y es verdad, o sea, ¿cómo decimos de nosotros mismos cuando hemos comido? Ay, he comido mucho. No debería haber comido esta fritura. O no debería haber comido este pan extra. ¿Verdad? Siempre estamos, a través de nuestras palabras, creando desorden en nuestras vidas. Y entonces, una fuente de mucha frustración para mí en estas últimas semanas ha sido ver las noticias y la política. Y no creo que esté sola en ese sentir, ¿no? De ver las cosas que pasan, de ver las cosas cómo se mueven a nivel político. Y me dedico a protestar, me dedico a reclamar, me dedico a decir cosas que son completamente negativas. Y esta última semana el Espíritu Santo me dijo, yo amo profundamente a Bolivia. Era como que el Espíritu Santo me decía, Bolivia está en un lugar muy especial de mi corazón. Y el Espíritu Santo me mostraba como que grandes fuerzas espirituales han venido en contra de Bolivia para tratar de destruir la obra de Dios en esta nación. Solo falta ver un resumen corto de la historia de Bolivia para ver los años que hemos vivido en dictadura, para ver los gobiernos de facto, para ver los golpes tremendos que Bolivia ha sufrido a su economía, para ver la cantidad de juicios que nosotros hemos perdido con empresas extranjeras por concesiones que nuestros gobiernos daban, tal vez concesiones injustas, como esta última que hemos perdido con el Bórax, que es con esta empresa de litio. Y era una concesión que el presidente en ese momento revirtió porque era desfavorable a Bolivia, pero ahora Bolivia tiene una deuda de no sé cuántos millones de dólares con esa empresa. Y esa ha sido la historia de las nacionalizaciones, de las privatizaciones. Y es como que Bolivia, es como que yo sentía que a Bolivia siempre estaban saqueando. Pero aún así, Bolivia se mantiene parada y los bolivianos se mantienen tan positivos. Yo pienso que estas fuerzas espirituales no saben qué más hacer para aplastar una nación que Dios va a utilizar para traer su reino. Una nación que Dios va a utilizar para mostrar y avergonzar a potestades, a poderes internacionales. Y de cierta manera yo sentía como que Dios permitía que como desalojen a Bolivia de todas estas riquezas, porque podían haber dicho, claro, Bolivia se ha levantado porque, claro, es el país que tiene las minas de oro más grandes del mundo. Claro, Bolivia se ha levantado porque tiene los yacimientos de gas más grandes de Sudamérica. Claro, Bolivia se ha levantado porque tiene el depósito de litio más grande de Sudamérica. Claro, Bolivia se ha levantado porque tiene depósitos de hierro, porque tiene piedras preciosas. Claro, Bolivia, ¿cómo no va a estar bien Bolivia si Dios le ha dotado de tantas riquezas? ¿Verdad? Podrían decir. Pero ¿saben qué? Dios va a hacer una obra en esta nación y no apoyada en las riquezas. Y para mí era como una forma también de avergonzar a los pueblos y traer juicios sobre otros. Porque es verdad que Bolivia ha sido despojada. Es verdad que Bolivia ha sido saqueada desde los inicios de su historia con los primeros exploradores a esta nación. Y no crean que solamente han sido los recursos naturales que han sido explotados de Bolivia. Los jóvenes, mentes emprendedoras, personas con ideas creativas, científicos,
historiadores, escritores, personas muy preciosas han sido como también expulsadas de esta nación. A veces por falta de oportunidades, a veces por falta de horizontes, a veces por persecuciones, inclusive políticas. Pero Dios ha guardado un remanente en esta nación y ha guardado a los que necesita y a los que Él va a utilizar para traer una gran transformación. Y yo sentí un espíritu de desánimo que venía sobre esta nación, porque era como, yo sentía que ese ímpetu, esas ganas de salir adelante, esas ganas de luchar que Dios ha depositado en el corazón de esta nación, estaba como siendo agobiada y estaba siendo pesada. Y luego el Espíritu como que me permitió escuchar cómo nosotros hablamos de Bolivia. Y era como que yo veía que nosotros hemos permitido que entre ese desánimo por las palabras que hemos hablado, por la forma en la que hemos descrito esta nación, por la forma en que nos hemos referido a Bolivia. Y yo quiero animarles que busquen así resúmenes cortos de cuál ha sido la historia de Bolivia y cuántos golpes ha sufrido esta nación. ¿Saben qué? Estados Unidos, de su depresión de los años 40 hasta ahora, parece que siguen sufriendo y se siguen recuperando. ¿Y nosotros cuántas devaluaciones y depresiones ya hemos sufrido? Y aún así estamos creciendo. Bueno, yo tengo una teoría que realmente hay intereses internacionales que no quieren que Bolivia surja de manera económica, porque si Bolivia surge económicamente, empresarialmente, Bolivia ya no va a querer firmar acuerdos baratos vendiendo sus recursos naturales. Bueno, pero esa es mi teoría personal. Es una observación que yo hago. Digo, claro, no les conviene que un grupo de 10 millones de personas prosperen y ya no quieran vender, porque si todas las empresas e ideas que solo en este pequeño grupo hubiesen prosperado y de generaciones pasadas, ¿ustedes creen que necesitaríamos vender nuestros recursos? No necesitaríamos, porque solamente con las ideas, solamente con la creatividad, con la habilidad de los bolivianos tenemos suficiente para ser una nación mucho más próspera que Suiza, que cualquier otra en este continente o en el mundo. Bolivia no tiene nada que perder ni nada que envidiar a otros países. Ahora, es verdad que hay un interés internacional, como un odio especial de parte del diablo, para evitar, para detener lo que Dios quiere hacer en Bolivia. Y saben, yo también veía a nivel político un desorden, ¿sí? Un desorden en el sentido de que podíamos ver que las leyes que no se respetan, que parece que el aparato jurídico, que tal vez era nuestra última esperanza, está también sesgado a favorecer una intención política en la nación. Pero tenemos que comenzar ordenando nuestras palabras. Tenemos que comenzar cuidando cómo hablamos. Miren lo que dice en Mateo 12:36. Mas yo os digo
que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Qué impresionante. Entonces, miren, el Espíritu Santo me daba esta palabra para esta mañana y yo quiero declararla sobre ustedes. Si pueden ir conmigo a Ezequiel 37. Y esta es la pregunta que el Espíritu tiene para la iglesia hoy. Miren, 37, 1. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y esa es la pregunta del Espíritu Santo para nosotros. Puede ser, y es muy probable, que estemos entrando a un momento de mucha lucha, tanto espiritual como natural, en términos de una nueva elección, en términos de lo que va a pasar y el destino y la historia de Bolivia. Pero el Espíritu Santo me preguntaba: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos secos? ¿Vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Entonces, miren, yo les pido que ustedes comiencen a profetizar. Saben, la profecía del Nuevo Testamento no es el oficio del profeta en el Nuevo Testamento, no es declarar las cosas que van a ser. El oficio del profeta del Nuevo Testamento es declarar las cosas que no son como si fuesen. ¿Se dan cuenta? Los profetas del Antiguo Testamento declaraban algo que Dios les daba en visiones para ver algo que iba a pasar en el futuro. ¿Sí? Y si no ocurría eso, entonces mataban y apedreaban al profeta. Y me acuerdo tan interesante el testimonio de un profeta, y él dice: yo estaba en una reunión y el Espíritu Santo me dio una palabra para una mujer que estaba al fondo de la congregación. Y yo agarré y le dije: ponte de pie, por favor. Y el Señor me dice que tú eres santa, eres pura, ¿no? Y después viene su amiga y me dice: mi amiga es adicta a la heroína y trabaja en prostitución. ¿No? Y miren lo que estaba declarando el profeta. Estaba declarando: eres santa, eres pura, separada para Dios. 6 meses después, esa mujer había sido completamente liberada de su adicción, había cambiado, había mudado su forma de vida y estaba sirviendo y adorando a Dios en la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ese es el oficio del profeta. Ese es el espíritu de profecía que Dios quiere derramar sobre ti. Si tú entras a tu escritorio y están desordenados tus papeles, tú les hablas a esos huesos secos, ¿sí? Tú dices: este escritorio es ordenado. Puede ser que ese día no tengas tiempo para ordenar, pero ya has profetizado sobre esos papeles. ¿Te das cuenta? Ya has profetizado sobre esas tus chompas que hace 10 años no utilizas. Ya has profetizado sobre, no sé, tus tuppers, que la mitad no tiene ya tapas y tienes que botar. Has profetizado sobre tus medias y tus zapatos. Pero ¿saben qué? Esa es tu práctica. Vas a practicar en tu casa con tus medias, con tus tuppers, con tu refrigerador. Con tus cuadernos, con tus libros, con tus Biblias. No estoy mirando al pastor porque tiene 1000 Biblias. Pero, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas?
En realidad Dios quiere que profetices sobre Bolivia. Quiero que ustedes empiecen a declarar cosas que no son como si fuesen. Ay, bendigo a mis autoridades porque tenemos autoridades que respetan las leyes y los derechos humanos. Eso puede ser que todavía no es, pero va a ser si empezamos a profetizar. Esa es verdadera profecía. Traer el reino de los cielos a la tierra. Yo orar por ti y ver naturalmente lo que puede ocurrir, vas a tener 2 hijitos y que no sé qué. Ahora profetizar por ti, cuando el médico ha dicho que eres estéril y no vas a poder tener hijos y decir que vas a tener 2 hijos, ese es el espíritu de la profecía del Nuevo Testamento. Amén. Y ese es el poder que Dios quiere desatar en nuestras vidas y en la iglesia. Entonces, la Escritura dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua. Y eso se encuentra en Proverbios 18:21. A ver, leamos porque tenemos que leer estos versículos. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. Y ahora miren este otro Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Y en otra versión dice, ¿dónde está? He traducido. Palabras cuidadosas hacen una vida cuidadosa. Hablar sin cuidado puede arruinarlo todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios nos está llamando a tener más cuidado en cómo declaramos las cosas, en cómo decimos, en cómo vemos. Y miren, esto produce fe. En Apocalipsis 11:15 dice que los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Miren, cuando yo estaba anotando este versículo me pareció tan interesante. Apocalipsis 11:15, a ver, vamos allá. Y dice, el 7º ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Qué interesante que diga, y de su Cristo. Yo le pregunto al Espíritu Santo, ¿qué quiere decir esto? Que los reinos han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y yo pienso que de ese y de su Cristo está hablando del Cristo que Él ha depositado en cada uno de nosotros, el Espíritu de Cristo que está en nosotros. Entonces no está hablando de una victoria solamente de nuestro, o sea, es la victoria de nuestro Señor, pero a través de nosotros. Amén. Y Jesús les preguntó un día a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? Yo decía, Señor, ¿cómo fe? Yo pienso que Jesús se estaba refiriendo, cuando yo vuelva, ¿habrán los que están esperando mi reino? ¿Habrán todavía, no aquellos que tienen fe para creer milagros personales para sus vidas, pero habrá todavía fe para creer que Dios puede tomar dominio de todo gobierno, de toda autoridad y de todo reino de este mundo? Y yo pregunto, ¿hay fe en este momento en la tierra para creer? ¿Hay fe en este momento en Bolivia para creer que Dios puede tomar el gobierno? ¿Que Dios ha tomado el gobierno y que está todo bajo su control? Amén. Tenemos que empezar a hablar. Tenemos que empezar a hablar de acuerdo al Dios que servimos, de acuerdo al Rey que tenemos, de acuerdo a la fe y la esperanza en la que hemos creído, porque si no, estamos abriendo la puerta a este espíritu de desánimo. Y
y puede venir a azotarnos, porque el desánimo y la depresión vienen a destruir todo lo que tienes. Y entonces yo le decía, Señor, voy a caminar en fe, voy a hablar en fe, voy a creer en fe. Amén. Todo lo que hacemos tiene que estar impregnado de la esperanza a la cual nos hemos acogido. Tenemos que hablar las palabras del reino, tenemos que tener el discurso del reino, tenemos que tener el discurso del reino y tenemos que empezar a practicar en nuestras casas. Miren, Dios quiere traer orden. Dios quiere traer orden a nuestras vidas y Dios quiere depositar gran prosperidad. Dios quiere depositar gran abundancia en toda área de tu vida. Pero Dios necesita que ordenar las cosas. Y va a comenzar. Miren, es solo el inicio. Yo sé que hay mucho más después de eso. Pero el inicio comienza con nuestras palabras, así como en el Génesis comenzó con la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, comienza con cómo declaramos. Ayer estaba viendo un video en YouTube, y bueno, eso ya es algo personal, ¿no? Me gusta ver esos testimonios de personas que han ido al cielo y han vuelto, porque estaba escuchando a un pastor, esa es otra, esa prédica me llevó a escuchar ese testimonio, ¿ya? Entonces el pastor estaba hablando de un amigo suyo, un pastor ya mayor, viejito, que había fallecido. Y dice, otro pastor de la ciudad lo estaba acompañando. Y dice que este pastor ya estaba tan delicadito, tan viejito, que no lo dejaban solo las 24 horas, lo estaban acompañando porque eran las últimas horas de su vida. Y había gente que apreciaba mucho lo que él había hecho, lo que había depositado, había sembrado en el reino de Dios y en su familia, muy querido y amado por sus seres queridos, por su familia. Entonces no lo querían dejar solo en sus últimas horas. Y todo el tiempo dice que lo tenían acompañado. Bueno, resulta que muchas personas se habían reunido en su lecho de muerte ese día, porque como que todos sabían que ese día iba a morir. Ya estaba tan frágil, ya sus signos vitales marcaban tan bajo que no podía pasar ese día. Entonces dice que estaban todos ahí orando, alabando, y finalmente dice que este viejito agarra y ¡tum!, se muere. Deja de respirar y estaba muerto. Y todos medio respetando ese momento, estaban así orando, no, ese rato no vas a agarrar al cuerpo, entonces todos estaban ahí abrazándose. Y bueno, pasa un buen tiempo que estaba muerto, cuando de repente se sienta otra vez y vuelve a la vida este pastor. Y todos así, un paso atrás, y agarra, los mira a todos y les dice, es cierto, todo es cierto, es verdad. Y tú se muere otra vez. Así como que adiós, ya que es cierto, aquí yo no tengo nada que hacer. Entonces estaba viendo así testimonios de personas que habían ido al cielo, que habían vuelto. Y había este testimonio en este programa de Sid Roth, es sobrenatural. No sé si alguna vez han escuchado ese programa, pero lo invita este hombre. Y este hombre había muerto y 45 minutos muertos había pasado con Jesús. Entonces Jesús dice que está a su lado y le dice, quiero que veas tu cuerpo. Y dice que ve su cuerpo ahí postrado en la cama del hospital y dice que tenía como un chaleco negro que le cubría desde su cuello hasta su cintura. Y dice que cuando se acercó a ver el chaleco estaba lleno de palabritas. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué es eso? Y él dice, no. Le dice, son todas las palabras negativas que han hablado en contra de ti. Y nos tenemos que deshacer de todo eso antes que que podamos continuar. Y bueno, no sé, Jesús destruyó ese chaleco, ¿no? Bueno, esa parte no explicó, pero me imagino que lidiaron con el famoso chaleco de palabras negativas, ¿no? Y después
una de las cosas que decía en su testimonio, dice, cuando subí al cielo, dice, todo en el cielo era muy ordenadito y muy organizado. Y Dios tiene un sistema de gobierno que se llama el reino de los cielos. Y me pareció tan interesante porque era como que así se llama el sistema de gobierno de Dios en el cielo. Pero bueno, en fin, resulta que, bueno, si quieren pueden buscar testimonios, es tremendo. Y él decía, Jesús no está preocupado, Jesús no está asustado, Jesús está bajo control. Y la vida, y él dice, él tiene monitoreada la vida de cada uno de sus hijos. Hay ángeles que él ha asignado para la vida de cada uno de sus seres queridos y él viendo cada situación y cada cosa que pasa en sus vidas, como encaminándolos a su destino. Yo, me gusta eso del reino de los cielos, ¿verdad? Y ese es el gobierno que Dios quiere instaurar en la tierra. ¿Y por qué se los menciono? Porque hacía referencia a este orden y a esta confianza con la que nosotros tenemos que hablar, a esta confianza con la que nosotros tenemos que dirigirnos y expresarnos. Amén. Así que yo creo que Dios está preparado para hacer cosas tremendas en medio nuestro y tiene que comenzar ordenando nuestras vidas, ordenando nuestros horarios, ordenando nuestras prioridades, ¿verdad? Pero todo comienza con nuestras palabras y el Espíritu Santo me dice, empezá a hablar, vas a ver qué fácil va a salir todo. Sí, claro, porque si estoy luchando contra las declaraciones y las ataduras que yo ya he puesto sobre mis documentos y papeles y libros y medias y refrigerador y cuánta cosa más, abro mi refrigerador, ¡ay, qué desordenado! Claro, estoy declarando todos los días sobre algo, entonces tengo que declarar sobre mi familia, sobre mis hijos, ¿verdad? Tenemos que profetizar.